vamos a cambiar de tema. Estamos inmersos en una transformación cultural. Escuchamos cada vez más que los jóvenes argentinas, las jóvenes argentinas no quieren ser madres. Y es un derecho que tienen, pero forma parte de una transformación cultural. ¿Pero a qué se debe esta transformación? ¿A la crisis económica? ¿Es de ahora? ¿Es de antes? ¿De cuánto hace que estamos inmersos en esta distinta forma de pensar, en este giro cultural? ¿Cuándo comenzó este fenómeno? Bueno, de todo esto vamos a conversar con la doctora en psicología, Mirta Goldstein, a quien le damos la bienvenida acá en Teleiro Federal. Mirta, un placer, un gusto enorme conversar con vos. Bienvenida. Gracias, buen día. Gracias por este tiempo que te hiciste en medio de toda la mañana de trabajo del lunes. Pero es interesante escucharte a vos. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? ¿Por qué es un fenómeno nuevo esto de que cada vez más jóvenes argentinos no quieran ser padres? No, a ver, primero tenemos que pensar que los fenómenos no se dan de un día para otro, ¿no? O sea que tienen toda una historia. Sí. Y la historia comienza con las luchas por la liberación femenina, que dan lugar a los derechos de la mujer y los derechos sobre su cuerpo. Claro. Y esto, cuando se adquiere un derecho, se lo adquiere también en forma negativa y positiva, podríamos decir, no en un sentido de bueno y malo, sino de lo que implica, bueno, querer o no querer. Entonces, me parece que lo que tenemos que diferenciar es que una cosa es no querer hijos, sí, cuando la cultura imponía que todas las mujeres que tenían obligadamente que querer hijos, y otra cosa es querer hijos, pero tomar la decisión de no tenerlos. Claro. Ahí está la diferencia. Perfectamente entendible. Esto ya implica otras cuestiones. Entonces, cuando se quiere tener hijos, pero se decide no tenerlos, se lo puede hacer en forma individual o en pareja. Claro. Y es una cosa de mujeres, de varones, o sea, es una cuestión así, no de un sexo, no. O sea, acá no importa si sos varón o mujer, si querés tener o no. Es una cuestión cultural, ¿no? Que va más allá del género. Es una cuestión de permiso cultural. Claro. O sea, el derecho es a querer, no querer, a querer y decidir que no, que es otra cosa. Sí. Y podríamos decir, esta cultura de permitir que cada uno pueda elegir y decidir respecto de su deseo, hace que aparezcan estos fenómenos que llamamos fenómenos culturales, pero que en realidad también empiezan dentro de la cultura. Porque algunos piensan, esto invade la cultura. No, se inicia dentro de una cultura donde los derechos se tiende a que sean respetados. Claro. Algo parecido, digamos, aparece con el aborto. O sea, se decide querer o no querer, digamos, como un derecho a elegir, bien, no como una obligación, sino el derecho a decidir. Porque no es solamente el cuerpo de la mujer tener o no tener hijos, es también el cuerpo del hombre. Por supuesto. Muchos hombres están haciendo la vasectomía porque no quieren hijos. Estas cosas existieron siempre. Lo que pasa es que la moral cultural que regía impedía que esto se explicitara, y entonces muchas personas se veían obligadas a formar una familia en lugar de una pareja sin hijos. Mirta, y ayúdame a reflexionar sobre los motivos por los cuales muchos deciden directamente no tener. Como vos recién explicabas, no es lo mismo una cosa que otra. Pero la persona que quiere, pero decide postergarlo o dice, a ver, yo quiero, pero en este momento no. ¿Por qué? ¿Por la crisis económica? ¿Eso puede estar repercutiendo? ¿O por el miedo a la responsabilidad? Hay muchas crisis en el mundo. Entonces, y hay también una sensación apocalíptica también en el mundo, no solamente por la pandemia, está el posible ataque nuclear, hay el derrumbe ecológico del planeta. Hay muchas razones por las cuales
digamos, podemos objetivar el deseo de no hijo, pero no completan la cuestión, o sea, no dan respuesta a todos los emergentes. Entonces, tenemos que pensar los emergentes objetivos de la realidad y las determinaciones inconscientes que a veces provienen de traumas infantiles. También estamos viendo los efectos de otro fenómeno cultural hoy totalmente aceptado, pero que es que el divorcio produjo familias ensambladas, en donde la separación, al convertirse también en una aceptación cultural, dejaba de lado las consecuencias en los niños o en los adolescentes de ese fenómeno cultural. Nuevamente enfrentamos el derecho a separarse y a divorciarse de los traumas o de las consecuencias que tiene en el resto de las generaciones, por ejemplo. Claro, está muy Entonces, claro. Sí. No, está muy claro lo que estás explicando, es un fenómeno multicausal. Hay un montón de aristas para analizar sobre esta decisión. Estoy pensando también el rol de la mujer, cómo ha ido cambiando, la crisis del patriarcado que está relacionada con esto, esta búsqueda también de identidades, ¿no? El tema de ahora, de la identidad de género, las leyes relacionadas a lo mismo. O sea, hay como muchas aristas relacionadas a esto, que es un fenómeno cultural y que es importante conversarlo, ¿no? Que no tiene que pasar desapercibido, porque es un cambio muy grande. Y sí, bueno, una de las consecuencias también que yo trato en mi libro de los fenómenos culturales que estamos hablando es, por un lado, los que no tienen hijos, ¿de qué modo se van a enfrentar su vejez o su patrimonio? Sí. ¿Qué sustituyen los hijos? Claro. O sea, ¿no? Digo, son las cosas que no se alcanzan a pensar en el presente, pero que tienen consecuencias a largo plazo. Entonces, lo mismo esto que vos traías de las luchas feministas que atacaron el patriarcado, tienen como consecuencia algo que se llama en filosofía y sociología la caída del padre en la cultura. Pero cuando hablamos de la caída del padre en la cultura, también de alguna manera tiene consecuencias sobre la masculinidad y sobre la paternidad. Entonces, claro, no se puede pensar todo junto y la cultura, digamos, va procesando lentamente, digamos, lo que ella misma produce, porque, como decía antes, todos estos fenómenos son intrínsecos a lo que va ocurriendo en las sociedades y en la cultura y con las leyes. Y con las leyes que también van modificándose. Pensaba así, en general, más allá de todo lo que estamos hablando, digo, que avance también, ¿no? Que la sociedad pueda decidir, tanto tiempo que se ha vivido con, vos lo decías al comienzo, con mandatos, con historias como ya armadas, ¿viste? Como que uno nacía y ya, como que el camino lo tenías armado, bueno, vos tenías que casarte, tener hijos, o sea, todo como muy, muy perfectito como se veía en su momento. Digo, y ahora animarse a decidir otra cosa y enfrentar también a la sociedad con esa decisión y que sea respetado y que, digo, eso es realmente un avance importante para la humanidad. Antes se le exigía a una mujer que a los 20 años ya sea madre. Claro. Hoy hay madres a los 40, a los 45, sí. ¿no? Es decir, bueno, todos estos cambios tienen sus consecuencias. Por ejemplo, es un hecho aceptado, y además porque la tecnología médica lo permite, la reproducción asistida, digamos, la maternidad o la paternidad en edades más avanzadas. Esto también va a tener consecuencias en las próximas generaciones. No es lo mismo tener un papá de 30 que un papá de 60. No, por supuesto. Eso también se nota, claro. Entonces, claro, no podemos anticipar las consecuencias, pero de lo que sí tenemos que ser conscientes
es que cada giro cultural que se logra como derecho, por eso yo decía antes, tiene consecuencias positivas, lo que se logra, y consecuencias negativas, los efectos, digamos, en las próximas generaciones de lo que hoy estamos haciendo, decidiendo. Que no es sin consecuencias. Lo que hoy tomamos como decisión tiene una perspectiva en el futuro. Algo de todo lo que estamos conversando está justamente en tu libro. Recordanos cómo podemos buscar tu bibliografía. Tenés distintos títulos sobre diferentes temas. ¿Cómo te encontramos? La gente que le interesa leer sobre tu Bueno, el último libro se llama Transformaciones, sí, Polisexualidades en el malestar sexual actual, y es un libro digital. Bien, porque eso. Me parece que hay que empezar a pensar en las bibliotecas digitales, y el cuidado del planeta también requiere de eso. Por supuesto. Y entran en la página de Lugar Editorial y en la tienda y buscan, digamos, los libros digitales, y ahí se encuentran. O sea, que el último es un libro muy accesible porque, económicamente me refiero, porque bueno, la bibliografía digital también tiene esa ventaja, pero siempre me han interesado las intersecciones entre el psicoanálisis y los temas sociales. De hecho, fundé y dirijo en la Asociación Psicoanalítica Argentina una publicación también online que cumplió 10 años, que se llama La Época, y que tiene que ver con todos estos temas, digamos, de intersección entre lo cultural, lo social y lo subjetivo. Qué interesante, Mirta. Vamos, si estás de acuerdo, te vamos a seguir convocando y te vamos a seguir robando minutitos de tu trabajo en las mañanas para seguir conversando con vos, porque realmente es interesante y hay mucho para reflexionar con vos, con tu tiempo. Así que te agradezco muchísimo. Gracias. Un placer, Hasta pronto. Mirta. Gracias.